comenzamos un nuevo podcast, conversando y creciendo juntos con Javier. Contentos, les quiero contar una breve historia, porque me siguen preguntando sobre la empresa Liderman, que la fundamos. Realmente la fundé a finales del año 1989. Como yo venía de la Marina, digamos, no tenía mayor conocimiento que lo que era seguridad, inteligencia, etcétera. Acuérdense que en esa época el terrorismo estaba muy fuerte en el país. Entonces me contrataron en una empresa de vigilancia durante 1 año y medio, donde, si bien es cierto, los dueños eran muy buenas personas, digamos, en la parte de gestión de gente tuvieron algunas cositas que no me gustaron mucho, como por decir la puntualidad de los pagos, el trato con la gente, un poco distantes, mucha oficina, en fin, no vale la pena criticarlo porque como personas eran muy buenas. Aprendí un poco lo que no debía hacer, y uno de los clientes que teníamos con esta empresa me dijo: Javier, ¿por qué no pones tu propia compañía? Y yo le respondí: mira, la verdad, no tengo dinero suficiente para hacerlo. No voy a dar su apellido, pero su nombre es Rafi, que lo quiero mucho y le mando saludos desde acá a Rafi. Y Rafi, cliente, me dijo: te presto para que comiences. No lo podía creer porque era un cliente, no tenía tanta confianza. Sin embargo, me dijo: te presto para que comiences y después me vas pagando poco a poco con la facturación del mismo servicio que me vas a dar. Es decir, comenzamos con 4, en esa época, vigilantes. No existía la marca Liderman. Con 4. Y ahí viene la primera reflexión para todos los emprendedores. Muchas veces la gente apenas sale de la universidad, quiere emprender de frente. Yo creo que es necesario pasar unos años, 2, 3 o 4 años, en alguna compañía grande, en alguna compañía que te enseñe algo y te haga ver las cosas buenas, las cosas malas, las cosas lentas, etcétera, para que recién emprendas. Porque muchas veces los emprendedores salen de la universidad y de frente emprenden y no han tenido una experiencia previa. Esa experiencia previa fue la que a mí me sirvió para ver cómo hacía mejor las cosas de donde estuve antes, ¿no? Que definitivamente no todo era malo, pero siempre hay cosas para hacer mejor, y eso es lo que le recomiendo a los emprendedores. Y comenzamos con 4 agentes, dificilísimo. No había dinero para mí para vivir, por supuesto. No me iba a alcanzar la factura de 4 hombres. Entonces, ¿qué hacía? Dictar clases en una academia, ¿no? En la Academia Calvo Pérez, que era la de mi padre. Mi papá me ayudaba, hasta el día de hoy existe, y va muy bien la Academia Calvo Pérez, ¿no? Pero ya hoy día es más virtual. Entonces yo me ganaba la vida dictando clases. Mi esposa trabajaba profesora en un colegio de niños especiales y teníamos un kiosco donde vendíamos sándwiches. Y así esa es la vida del emprendedor. Yo no vivía de lo que Liderman me daba porque no me alcanzaba. En esa época era muy difícil crecer. Nadie nos conocía y ya existían grandes compañías como G4S, que en esa época tenía otro nombre, Prosegur, y habían empresas de 3.000, 4.000 hombres que yo las miraba así: wow, ni siquiera soñábamos algún día ser como ellos, no había forma. Yo era solo, yo facturaba, yo supervisaba, en esa época las facturas eran con máquina de escribir, y así comenzamos, pero no había forma de captar nuevos clientes. ¿Cómo hacía para captar nuevos clientes? No me van a creer. Me metía a diplomados, ya sea en la Universidad Pacífico o en ESAN, 10 meses, en la Pacífico eran un poco más cortos. ¿Para qué? Para aprender, pero aunque no crean, en esa época para mí más importante que aprender era conocer gerentes de empresas importantes que me puedan después contratar. Y así fue, poquito a poquito. Nuestro segundo cliente, me acuerdo, fue Laboratorios Abbott, gran cliente, porque después nos llevó a Ecuador, ¿no? Después el tercer cliente, Toyota del Perú. Todos salían de estos diplomados, de estas relaciones que buscaba ahí, porque mi círculo social, por decirlo así, hijo de marino, no era, digamos,
de los más altos, ¿no? Era clase media normal, entonces era difícil llegar a gerentes generales que son los que toman la decisión de cambio. Y así, cliente tras cliente, fuimos creciendo. Me acuerdo que mis padres me decían, pero Javier, ¿hasta cuántos vigilantes quieres tener? Y yo decía, papá, mamá, no más de 100. Pero parece mentira que cuando uno hace bien las cosas, el foco de la compañía, la cultura Liederman, desde ese nacimiento era, primero es el vigilante y después eres tú. Es decir, primero cumple con él con todo lo que necesita. Conoce su garita, fíjate su entorno. Si ustedes ven, las garitas son una desgracia normalmente. Son horribles, no tienen ni sillas, el baño. Entonces lo primero que pensé es, el sitio donde él trabaja tiene que ser digno, ya sea su garita y en esa época los torreones, ¿no? Por lo menos ponerle una buena silla, pintarlo. Nosotros mismos lo hacía el mismo agente, pero le daban la plata. A veces los clientes no te daban plata para eso, no lo tenían en el radar. Entonces darle dignidad a ese hombre, visitarlo, conocer su familia, sus hijos, sus problemas. Entonces ese hombre te empieza a querer. Y cuando te quiere es bien difícil que te falle, muy difícil. Pocas veces te fallan, pero no vayas a cambiar tu foco por uno o dos que te fallan. Te van a cantar al oído siempre gente mala. Ya ves por qué eres tan bueno, ya ves por qué los ayudas. No les hagas caso, no los escuches, porque tú vas para la mayoría. Al que te falla en las reglas claras, que son los valores de una compañía, lo sacas, porque está afectando la cultura. Si son fallas menores, nunca lo saques. Retroalimenta, educa. Si comete un error, educa y vuelve a educar. Ya si lo comete 3 o 4 veces el mismo error, ya dices, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero no te interesa. Y ahí recién busca su salida, pero siempre con dignidad, siempre con agradecimiento. Por más que haya cometido un error, con dignidad y agradecimiento. Nunca lo hieras. El paso de los años te va a decir, cuando camines por las calles de Lima o del Perú, cuando te abrace la gente que trabajó contigo, así los hayas sacado por una falla, la gente sabe que cometió un error y te va a abrazar y te va a agradecer. Una cultura se reconoce cuando te encuentras con un ex trabajador de tu empresa, de cualquier nivel, gerente, cuando te puedes reunir con tus ex gerentes, con tus ex jefes de área, con tus ex trabajadores. Te van a abrazar cuando fue una buena cultura. Eso es un buen termómetro de una compañía. Y así fuimos creciendo con esta filosofía hasta que decidimos cambiar de nombre, crear una marca que represente esa filosofía. Hicimos un concurso interno en la compañía. Lo más bonito que el nombre Liederman salió de la misma empresa. Hicimos un concurso y fue un Liederman, un vigilante de una empresa que cuidábamos en esa época, que dio el nombre, dentro de 800 nombres. Me acuerdo que habían nombres, la abeja verde, el halcón volador, el búho vigilante, en fin. Hicimos un comité que incluía agentes. Otro consejo que le doy, cuando vayan a tomar decisiones valiosas en sus empresas, como cuál es la cultura, cuáles son los valores, la visión, la misión, las cosas que no perdona un cliente, etc., las cosas importantes de cultura, no lo decidan acá arriba en la gerencia. Involucren gerentes, jefe de área, mandos medios y tu gente, tu equipo, tus trabajadores, tus obreros, tus operarios, tus vigilantes. ¿Para qué? Para que sea una cultura de todos y no sea impuesta. Cuando tú impones una cultura, no te la crees, no te la comes. Cuando nace de un consenso de trabajadores, todos la sienten. Y cuando alguien critique algo, les dice un ratito, tus mismos compañeros votaron por estos valores, votaron por estas reglas de juego. Entonces, involucra a toda la empresa para que se interiorice la cultura. Y así fuimos creciendo. Y Liederman fue creciendo y solamente trabajábamos con joyas de clientes. Joyas, que algunas de esas joyas, o la mayoría, hoy los mantiene la empresa, lo cual me da mucho gusto. Mantiene esas joyas, esas empresas que valen oro, porque son empresas buenas. Hoy también se mantienen. Y cuando camino por la calle y las veo a los Liederman ahí, me siento feliz de que sigan ahí. Eso significa que la cultura
sigue manteniéndose a pesar que no es tan fácil de mantenerla cuando los líderes cambian. Pero ahí va Liderman. ¿Y cuándo fue nuestro crecimiento exponencial? Teníamos 700 hombres por el año 2000, cuando ganamos por primera vez el concurso en el Perú del mejor clima laboral. Y nadie lo podía creer, que era una compañía de seguridad la que ganaba el premio. Nadie. Cuando fuimos a la premiación estaba en esa época, pues, no recuerdo si estaba Bacus, pero estaba Citibank, estaba Intel en esa época, estaba Interbank, de las mejores empresas del Perú. Y empezaron a llamar de 20 hacia abajo, y cuando faltaban 3, nosotros nos miramos con mis hermanos y dijimos, ya no estamos, ya fuimos, porque faltaban llamar empresas grandes. Y llamaron al 2, dijimos, no, ya se equivocaron, ya. Y la gente nos empezó a mirar como diciendo, oye, ustedes no los han llamado. Empezaron a voltear los gerentes de empresas grandes, Kimberly Clark, ¿no?, que tienen grandes culturas, y nos miraban como diciendo, oye, ustedes no nos han llamado, qué raro, ustedes son una compañía de seguridad. Y ganamos la primera vez, y ganamos la segunda vez, y ganamos la tercera vez, ganamos la cuarta, la quinta, y así, y a nivel Latinoamérica. Y era porque el foco está en el trabajador, en llegar a sus hogares. Y ahí ya de 700 hombres decidimos transformarnos. Eso es otro secreto que le doy a los empresarios. Conforme vas creciendo, tienes que transformarte. Dejamos de ser una empresa de seguridad. Dejamos. Ustedes así, pero qué raro, si Liderman era una empresa de seguridad. Sí, pero ya no era lo principal. Nos convertimos en una empresa de gestión de gente, en una empresa netamente de clima laboral. Y pasaron los años y ya no teníamos 700 hombres, teníamos 1000, 2000, 3000. Tu empresa no, porque es muy chica. No me piquea, porque uno de los secretos de ser empresario es no te piques. Simplemente dije, ok, no seré parte, pues. Y crecimos, 2000, 3000, 4000. Nos empezaron a mirar recién, pero nos miraban y decían, están locos. Esos son locos, porque fuimos la primera empresa que el centro de control lo puso arriba, con ventanas transparentes, y empezaron a decir las compañías de seguridad en esa época, todos tenían los centros escondidos en sótanos, cuartos oscuros, y nosotros lo pusimos arriba, se veía desde la calle. Obviamente no se va a leer la pantalla de la computadora, pero decían que estábamos locos, que cómo era posible que mostremos un centro de control. Vean hoy los centros de control de los serenazgos, son vitrinas en la calle. Fuimos los primeros en transparentar. Estábamos locos. Después de locos, nos empezaron a mirar, ya cuando teníamos 5000, 6000, seguíamos ganando premios. El mismo fundador de The Great Place to Work en el mundo, Robert Levering, nos llamó, nos invitó a dar conferencias y escribió un libro, el caso Liderman, el fundador del mundo, el fundador del ranking. Para que ustedes lo vean, América Economía nos sacó como el mejor empleador de toda Latinoamérica. Entonces seguíamos creciendo, porque ya los gerentes de las empresas nos llamaban. ¿Por qué? Porque querían tener agentes contentos, gente que no esté quejándose de su empleador, de abusos, de que nadie los visita, de que nadie se preocupa por su uniforme, etcétera, etcétera, etcétera. Los gerentes no querían eso, querían una persona contenta que atienda bien a su público, a sus propios clientes, a sus propios trabajadores, y que sean honestos, sobre todo honestos. Cuando un trabajador te quiere, tu índice de posibilidad de deshonestidad es bajísimo, bajísimo. Es decir, mientras mejor clima laboral tienes, mucho más bajos son las posibilidades de que tengas deshonestidad interna, muchísimo más bajo. Es un éxito el tener un buen clima laboral. Y crecimos y nos fuimos a Ecuador, compramos una empresa allá. Nos asociamos con mi amigo Juan Pablo Borja, ex marino también allá, y le hicimos crecer maravillosamente, replicamos el negocio y nos convertimos en el mejor lugar para trabajar en Ecuador por varios años seguidos. Una maravilla, y crecimos en Ecuador. Entonces, cuando ya éramos grandes, ya no nos decían locos. Al comienzo no nos miraban, nos ignoraron. Después nos decían locos. Después nos miraban con cierto temor, nos empezaban a hacer competencia, y después te admiran. La competencia te admira. Tanto es así que llegamos a tener 17.000 hombres, y las empresas más grandes, Prosegur,
G4S, Securitas, que no dejan de ser buenas, no tenían ni 7.000, Prosegur tendría 10.000 en esa época, no me acuerdo bien de las cifras. G4S de repente 8.000, Securitas de repente 7.000 y nosotros 17.000. Es decir, lo recontrapasamos porque la cultura era muy fuerte. Ya no teníamos ni siquiera que poner anuncios en el periódico para que venga la gente a trabajar. Vas con nuestro programa de radio en todas las madrugadas. La gente teníamos un programa que se llamaba La Hora del Vigilante Peruano. Nos transformamos de una empresa de gestión de gente, la segunda transformación, empresa de seguridad, empresa de gestión de gente. La tercera transformación fue una empresa de comunicaciones. ¿Por qué? Crecimos tanto que lo que no comunicabas no se podía hacer. Decidimos tener una estación de radio por internet que se la compramos primero a nuestro amigo Sergio Galeani, al actor, que es mi amigo de barrio, que tenía su programa de radio que se llamaba, su estación de radio que era rock para todo el mundo, rock pesado. Le compramos la estación, la convertimos en Radio Urbe, como para todo el mundo, y Radio Liderman. Entonces llegábamos a los hogares de nuestra gente, que esa es la magia, es llegar a los hogares. De ahí empezamos a hacer radio en Radio Capital, en vivo, 3:30 de la mañana teníamos que levantarnos los ejecutivos, personalmente conducía mi programa con Giselle Goyao, que es una linda actriz y que agarró la cultura Liderman en un segundo. Conducíamos el programa, éramos dos, y iban los gerentes, hicimos un rol, involucraba, iba el gerente de finanzas, un gerente de finanzas te podría decir, oye, ¿yo qué hago yendo a la radio? Porque todos vivimos y todos crecemos de nuestra gente que está en la calle. Ir en vivo todos los días de 4 a 6 de la mañana, señores. Eso es sacrificio. Durante 3 años seguidos, ya después dejamos la compañía. Y nuestra siguiente transformación fue a robótica e inteligencia artificial en el año 2014, cuando ya trabajamos con los robots BIMS, que son de telepresencia, y trabajamos con el Robotman en el centro comercial La Rambla. Es decir, la empresa se fue transformando de seguridad a gestión de gente, a empresa de comunicaciones, a robótica, y así. Las compañías se tienen que transformar, no se pueden quedar siendo la misma. Y eso es lo que nos hizo exponencial. Hoy ya no estamos en la gestión, hay un fondo de inversión que hace los mejores esfuerzos por mantener la cultura, lo reconozco, les agradezco, y sé que les ha ido muy bien en el crecimiento en Chile, en Perú, por las crisis que hemos tenido, están tratando de sostenerlo, y en Ecuador han crecido. Entonces, felicitaciones, y espero que la cultura Liderman no se pierda y que la cultura Liderman sirva de ejemplo para todos los negocios que haya. Por ejemplo, hoy yo ya me dedico a otros negocios que les contaré en otro podcast, pero en todos tenemos la cultura Liderman en chiquito. Así que nada, esto es una breve historia sobre la cultura Liderman que la pueden encontrar en mi libro La Oreja en el Piso, que fue el primer libro que publiqué, y en el segundo libro que se llama La Oreja Virtual, que también nos adelantamos a la época cuando lo escribimos, porque era un poco cómo liderar una compañía de modo presencial, un 50% presencial, contacto directo, y el otro 50% mantenerlo virtualmente, con presencia en todas las plataformas y responderle directamente a todos tus trabajadores y a tu comunidad. Eso es liderazgo. Liderazgo es ser asequible. Liderazgo es dar tu vida al servicio de los demás.